El Comité de Auditorías de Estaca. Análisis de las responsabilidades del Comité de Auditorías de Estaca. Esta lección dura unos 20 minutos. Tenga a mano papel y lápiz para tomar notas, ya que se le pedirá que los utilice en determinados momentos de la lección. También debe tener una copia del formulario de auditoría financiera de barrio o rama. Puede imprimir una copia de este formulario en el sistema de auditoría financiera de la unidad local. En esta capacitación, cualquier referencia a las estacas también incluye a los distritos. Plantéese las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante tener un comité de auditorías de estaca que funcione adecuadamente? ¿Cuáles son las 4 responsabilidades del comité de auditorías de estaca? ¿Cómo garantiza el comité de auditorías de estaca que los problemas se resuelvan? Al finalizar esta lección, usted podrá contestar a cada una de estas preguntas. El presidente de estaca es el responsable de garantizar que los fondos de la iglesia se administren de manera adecuada en su estaca. Los secretarios de estaca y el comité de auditorías de estaca le ayudan a cumplir con esa responsabilidad. El obispo es el responsable de garantizar que los fondos de la iglesia se administren de manera adecuada en su barrio. El secretario de barrio y los secretarios auxiliares le ayudan a cumplir con esa responsabilidad. Las auditorías semestrales se realizan para detectar los problemas que existan en los procedimientos financieros que necesiten corregirse. El Comité de Auditorías de Estaca, al trabajar en conjunto con los auditores de Estaca, se asegura de que las auditorías se lleven a cabo de forma apropiada y se terminen a tiempo. El comité también hace un seguimiento con los líderes del sacerdocio para cerciorarse de que los problemas detectados durante la auditoría se resuelvan de forma rápida y se proporcione la capacitación en finanzas que sea necesaria. El ayudante del auditor de área, quien sirve en su consejo de coordinación, ha sido llamado bajo la dirección del presidente de área. Este ayudante trabaja estrechamente con el 70 de área y los líderes de estaca para brindar capacitación a los líderes de estaca y de barrio, incluyendo al Comité de Auditorías de Estaca. Estos grupos trabajan juntos para asegurar que tanto los fondos como los líderes de la iglesia que administran dichos fondos estén debidamente protegidos. Esta lección se centra en las responsabilidades del Comité de Auditorías de Estaca. El presidente de Estaca, con la ayuda de sus consejeros, organiza un comité de auditorías de estaca. Este comité consta de un presidente de comité y 2 miembros de la estaca que tengan experiencia en asuntos financieros. El presidente de estaca asigna a uno de sus consejeros como presidente del comité. El consejero que sirve como presidente del comité no debe firmar cheques ni estar involucrado en los asuntos financieros de la estaca. Los miembros del comité no deben ser auditores de estaca ni deben realizar tareas relacionadas con registros financieros de estaca o barrio. El comité de auditorías de estaca recomienda a 2 o más auditores para que los aprueben la presidencia de estaca y el sumo consejo. Estos auditores deben ser hermanos dignos de confianza que posean su recomendación vigente para el templo. De ser posible, los auditores, al igual que los miembros del comité, deben tener experiencia en contabilidad o auditorías. Lo ideal sería que estos auditores permanecieran en este llamamiento durante varias auditorías. Debido a su estrecha relación con las finanzas de estaca y de barrio, los secretarios de estaca y de barrio no deben servir como auditores ni como miembros del comité de auditorías de estaca. Soy el hermano Cardoso. Como consejero de la presidencia de estaca, se me ha asignado ser el presidente del Comité de Auditorías de estaca. Cuando recibí dicha asignación, ni yo ni los miembros del comité comprendíamos plenamente nuestras responsabilidades. Simplemente hicimos lo mejor posible. Entonces aprendimos que cada área de la iglesia tiene un ayudante del auditor de área, que tiene el llamamiento de brindar capacitación a los comités de auditorías de estaca. Nos reunimos con el ayudante del auditor de área tan pronto como pudimos. Durante nuestra reunión de capacitación, él repasó las últimas 4 auditorías con nosotros.
nos dimos cuenta de que algunos de los barrios no habían seguido los procedimientos de desembolso adecuados. Lamentablemente, los problemas en un barrio habían seguido de auditoría en auditoría sin resolverse. El ayudante del auditor de área nos ayudó a desarrollar un plan para dar seguimiento a los barrios y asegurarnos de que los secretarios entendieran la manera de administrar adecuadamente los desembolsos. Como parte del plan, hicimos la recomendación de que el secretario auxiliar de Estaca asignado a las finanzas capacitara a los secretarios de barrio en cuanto a los procedimientos de desembolso en las próximas semanas. Entonces, cuando nos preparábamos para las siguientes auditorías, pedimos a los auditores de Estaca que prestaran atención a los procedimientos de desembolso. Desde entonces, las auditorías han indicado que los problemas con los desembolsos se han corregido. Sentimos que nuestra labor en el Comité de Auditorías de Estaca ha contribuido a resguardar los fondos de la Iglesia y a las personas que los administran en nuestra Estaca. Ha sido muy satisfactorio saber que los problemas de desembolso se han resuelto. Los miembros del Comité de Auditorías de Estaca tienen las siguientes responsabilidades: capacitar a los auditores de Estaca en cuanto a la forma de realizar las auditorías financieras de la Iglesia, asegurarse de que las auditorías se lleven a cabo adecuadamente y se envíen a tiempo, cerciorarse de que se corrijan las prácticas financieras cuando no se sigan las normas y los procedimientos, e informar de esas acciones correctivas al ayudante del auditor de área. Identificar las necesidades de capacitación e informar a la presidencia de Estaca y al secretario de Estaca de dichas necesidades, después de revisar y analizar los resultados de las auditorías. Al desempeñar estas responsabilidades, los miembros del Comité de Auditorías de Estaca contribuyen a proteger los fondos de la Iglesia y a aquellos quienes administran dichos fondos. Tome un momento para pensar en su Comité de Auditorías de Estaca. ¿Está funcionando de manera eficaz y cumpliendo con las responsabilidades reseñadas en esta lección? Anote los cambios específicos que usted puede hacer para mejorar la productividad de su Comité de Auditorías de Estaca. Las auditorías financieras se realizan 2 veces al año. Cada período de 6 meses se llama período de auditoría. La auditoría de mitad de año cubre todas las transacciones financieras de enero a junio, y la auditoría se realiza en agosto. La auditoría de fin de año cubre las transacciones financieras de julio a diciembre, y la auditoría se realiza en febrero del año siguiente. El Comité de Auditorías de Estaca debe reunirse con los auditores de Estaca y capacitarlos antes de cada auditoría. Estas reuniones deben efectuarse en enero para las auditorías de fin de año y en julio para las auditorías de mitad de año. Estas reuniones se podrían programar en el calendario de la Estaca. Cuando capacite a los auditores de Estaca, el Comité de Auditorías de Estaca debe dar instrucción sobre cómo realizar las auditorías financieras de la Iglesia, dar instrucciones acerca de cualquier nueva norma o procedimiento sobre auditorías, asignar a cada auditor las unidades en las que va a realizar una auditoría, repasar los resultados de auditorías anteriores en preparación para realizar las auditorías actuales, informar a los auditores cuándo deben completarse las auditorías, alentar a los auditores a estudiar la lección titulada El auditor de Estaca. Tome un momento para pensar en los auditores de su Estaca. ¿Han recibido ellos capacitación del Comité de Auditorías de Estaca? Si no es así, anote que debe hablar con los otros miembros del Comité de Auditorías para determinar cuándo pueden hacerlo. Ponga la fecha de la capacitación en el calendario de la Estaca. ¿Cuáles son las excepciones más comunes que se detectan en las auditorías de su barrio y Estaca? Anótelas y repáselas en la próxima reunión de capacitación con los auditores de Estaca. Durante las auditorías, los auditores de Estaca ayudan a los líderes del sacerdocio y a los secretarios a determinar si se están siguiendo las normas y los procedimientos financieros de la Iglesia. Algunos líderes del sacerdocio no siguen las normas o los procedimientos establecidos, a menudo porque los desconocen o no han recibido capacitación. Las excepciones de auditoría consisten en no seguir las normas establecidas.
Sin un examen riguroso por parte de los auditores de Estaca, los problemas quizás no se detecten y con el tiempo lleguen a ser más graves. Durante las auditorías, los auditores de Estaca pueden detectar problemas y ayudar a los líderes del sacerdocio y a los secretarios a hacer planes para corregirlos. Los auditores de Estaca utilizan el programa de auditorías estándar de la Iglesia para guiarles en el proceso. La auditoría puede realizarse utilizando formularios de auditoría en papel en donde esté disponible. La auditoría puede realizarse en línea utilizando el Sistema de Auditorías Financieras de Unidades Locales, LUFAS. Esta lección se centra en la auditoría de barrio y de rama, pero los principios también se aplican a las auditorías de Estaca y de centros de historia familiar. En las instrucciones para realizar una auditoría se explica cómo llevar a cabo la auditoría, qué acciones tomar si faltan fondos de la Iglesia o se sospecha que se están usando indebidamente, qué informes deben llenarse cuando se realiza la auditoría con formularios en papel, cuándo se deben enviar los informes de auditoría al Comité de Auditorías. Las instrucciones de auditorías pueden imprimirse utilizando el Sistema de Auditoría Financiera de Unidad Local. En preparación para cada período de auditoría, el Comité de Estaca debe leer atentamente las instrucciones y los pasos que se deben tomar en el actual período, para ver si han cambiado los procedimientos, las preguntas que se hacen o las normas. Deben repasar estos cambios con los auditores de Estaca en la reunión del Comité de Auditorías de enero y julio. Si el auditor de Estaca sospecha o descubre durante una auditoría que existe un uso indebido de los fondos de la Iglesia, debe notificarlo rápidamente al presidente del Comité de Auditorías de Estaca. El presidente del comité o el presidente de Estaca debe comunicarse con el Departamento de Auditorías de la Iglesia, si la Estaca está en Estados Unidos o Canadá, o con el Contralor de Área en la oficina administrativa para todas las demás estacas. El Departamento de Auditorías de la Iglesia o el Contralor de Área les darán instrucciones adicionales. Cuando se hayan completado las auditorías, el Comité de Auditorías de Estaca se reúne para revisar los resultados. Estas reuniones deben llevarse a cabo a principios de marzo para las auditorías de fin de año y a principios de septiembre para las auditorías de mitad de año. Estas reuniones se podrían programar en el calendario de la Estaca. Las auditorías se deben completar y revisar antes del 15 de marzo para las de fin de año o para el 15 de septiembre para las de mitad de año. Si las auditorías se realizaron con formularios en papel, el Comité de Auditorías de Estaca recopila los informes y las hojas de trabajo de los planes de acción correctiva de todas las auditorías que se realizaron en la Estaca y las envía al ayudante del auditor de área antes de la fecha de entrega. El ayudante del auditor de área debe recibir los informes completos de las auditorías y las hojas de trabajo antes del 15 de marzo para las auditorías de fin de año o el 15 de septiembre para las de mitad de año. En un plazo de 30 días después de realizada la auditoría, un representante asignado de la Estaca debe hacer seguimiento con los barrios para asegurarse de que se haya resuelto cada problema que se describió en el plan de acción correctiva. Cuando se hayan tomado los pasos adecuados para corregir una excepción de auditoría, se considera que la excepción se ha resuelto. El Comité de Auditorías de Estaca debe programar reuniones con los representantes de la Estaca y del barrio para que informen cómo se ha resuelto cada excepción de auditoría. Esta reunión debe ser en abril para las auditorías de fin de año o en octubre para las de mitad de año. Las excepciones de alto riesgo están resaltadas en negrillas en línea y en los formularios de auditoría en papel. Se debe dar especial atención para asegurarse de que estas excepciones se resuelvan de la manera debida. Una vez resueltas, el presidente del Comité de Auditorías de Estaca debe informar de su resolución al ayudante del auditor de área. El asegurarse de que los barrios resuelvan las excepciones de auditorías es una responsabilidad importante. Tome un tiempo ahora para determinar cuándo se va a reunir el Comité de Auditorías de Estaca con los representantes de Estaca y de barrio asignados, para dar seguimiento a los planes de acción correctiva. Ponga la fecha de esta reunión en el calendario de la Estaca.
A medida que se realicen y revisen las auditorías, el Comité de Auditorías de Estaca puede detectar necesidades específicas de capacitación para los líderes eclesiásticos y los secretarios de barrio o los secretarios auxiliares de barrio. El Comité de Auditorías de Estaca debe comunicar estas necesidades a la presidencia de Estaca y al secretario de Estaca. Repasemos ahora el proceso de auditoría. Tenga a bien tomar nota de cada acción que el Comité de Auditorías de Estaca debe tomar o supervisar y cuándo deben efectuarse dichas acciones. Para las auditorías de fin de año, el Comité de Auditorías de Estaca debe reunirse con los auditores de Estaca en enero para prepararlos para que realicen las auditorías en febrero. Cuando las auditorías se hayan completado, los auditores se reúnen con el Comité de Auditorías de Estaca para revisar los resultados. Esto debe ocurrir a principios de marzo. Todas las auditorías se deben completar, revisar y enviar al ayudante del auditor de área antes del 15 de marzo. Para los barrios que tienen excepciones de auditoría, la Estaca hace seguimiento en abril para asegurarse de que los problemas se hayan corregido. El Comité de Auditorías de Estaca debe entonces reunirse en abril para recibir los informes en cuanto a la forma en que se resolvieron las excepciones y determinar si se necesita más capacitación o seguimiento. A medida que se resuelvan las excepciones de alto riesgo, el comité informa al respecto al ayudante del auditor de área. El mismo proceso se sigue para las auditorías de mitad de año. Los auditores se reúnen con el Comité de Auditorías en julio, realizan las auditorías en agosto y las revisan con el Comité de Auditorías de Estaca a principios de septiembre. Las auditorías se deben completar, revisar y enviar al ayudante del auditor de área antes del 15 de septiembre. La Estaca hace seguimiento en octubre e informa de la resolución de las excepciones de alto riesgo al ayudante del auditor de área. Además de supervisar todo el proceso de auditoría, el Comité de Auditorías de Estaca tiene la responsabilidad de capacitar a los auditores de Estaca, asegurarse de que las auditorías se completen adecuadamente y se envíen al ayudante del auditor de área antes del 15 de marzo y del 15 de septiembre. Asignar a representantes de Estaca para que den seguimiento a fin de asegurarse de que se resuelvan las excepciones de auditoría. Informar al ayudante del auditor de área en cuanto a las acciones correctivas que se han tomado para resolver todas las excepciones de auditoría de alto riesgo. Notificar a la presidencia de Estaca y al secretario de Estaca de cualquier necesidad de capacitación. Este es el fin de esta lección.